Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. El tema que vamos a ver esta tarde es la promesa que es que Dios está con nosotros. Yo estoy contigo, así le titulé. Dios está aquí y pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás con nosotros y seguramente estamos convencidos de que tú estás con cada uno de los jóvenes que nos están viendo en esta hora, Señor. Gracias. Gracias porque podemos confiar plenamente en ti, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra, Señor, esta enseñanza que vamos a ver. Te rogamos que seas tú hablando a nuestras vidas, tú hablando a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana subimos un video, bueno, casi toda la semana subimos el banner del título de la enseñanza y subimos también un video donde hacemos algo alusivo al tema que vamos a estar viendo y en esta ocasión les pedimos a ustedes que interactuaran con nosotros y que nos ayudaran a contestar algunas preguntas, que hicimos, que van relacionadas con el tema que estamos viendo. Yo estoy contigo. Esas preguntas se las voy a leer y vamos a estarlas contestando y vamos a estar viendo respecto a este tema y vamos a estarlas tocando cada una de ellas. La primera pregunta, los que contestaron el link, es ¿qué problemas emocionales ha causado esta pandemia en ti o en tus amigos jóvenes? La pregunta número 2 es ¿tienes la certeza de que Dios está contigo? La pregunta número 3 es ¿podemos sentir a Dios? La 4 dice así: ¿has dudado alguna vez de que Dios está contigo? ¿Y por qué ha sido tu duda? Y bueno, también les hacíamos la pregunta de que si querían que referenciáramos en alguna parte de la enseñanza sus datos, nos lo hicieran saber también. Había un espacio ahí para llenar. Y la mayoría, o bueno, bastantes, yo creo que más de la mitad, no quisieron que dijéramos su nombre. Más de la mitad fue anónimo. Y bueno, pues está bien. Los que pusieron su nombre, pues también está bien. Cuando les toque alguna respuesta de esas, pues vamos a mencionar también su nombre. Y vamos a contestar esta primera pregunta. ¿Qué problemas emocionales ha causado esta pandemia en ti o en tus amigos? Dentro de las respuestas anónimas, decían que se cansaban, bueno, yo creo de no hacer nada, ¿verdad? De estar encerrados, o se cansaban de la situación también. Ahí no especificaron, nada más pusieron cansancio. También otra de las respuestas fue que se desanimaban. Otro respondió que le daba ansiedad. Y bueno, esto es lo que está causando en algunas personas. Otros también respondían que ellos no, pero que conocían algunos amigos que sí les estaba sucediendo, afectando en sus emociones. Algunos decían que algunos de sus amigos tenían miedo a contagiarse, tenían inseguridad al futuro, ansiedad de tanto pensar. Otros decían que de tanto pensar en esta cuarentena, les estresaban. Entonces, pues sí ha afectado tanto a cristianos como no a cristianos. Ha afectado esta pandemia también a los jóvenes. Ha causado en algunos, yo sé que obviamente no en todos, pero bueno, por ejemplo, Leslie contestaba y decía: gracias a Dios yo he estado muy tranquila y confiando en Él. O sea, también hay jóvenes que pues han pasado esta pandemia de forma tranquila, han estado espiritualmente bien, confiando en el Señor. Otra persona también anónima decía que lo ha hecho pensar demasiado y eso que también ha provocado estrés en su vida.
Nos escribió una persona, una joven de San Antonio, Texas, Karen Mendoza. Ella hacía referencia que esta pandemia le sirvió para bien. Ella escribió de esta manera: en lo personal, la pandemia no me ha traído problemas emocionales, sino tiempos para reflexionar, para organizarme y para pasar más tiempo con mi familia y para pasar más tiempo con Dios. En realidad, antes de la pandemia tenía problemas emocionales, nos cuenta esta chica, pero Dios me dio esa pausa que necesitaba y me dio el consuelo que necesitaba. Fíjense cómo es que en algunos jóvenes, pues sí les ha causado estrés, preocupación, ansiedad, depresión, pero en otros no, en otros les sirvió para bien. Otra chica también contestaba que esta situación de cuarentena trajo en ella preocupación, estrés, ansiedad, flojera, depresión. O sea, esto es algo que ha llevado también este tiempo de cuarentena, que algunos jóvenes se han encerrado en sus cuartos y han caído también, por ejemplo, en la pereza, en la flojera. No se levantan, no ayudan en casa, y todo esto es un problema también emocional. Pero ¿por qué sucede esto? Es una pregunta también. ¿Por qué sucede todo este tipo de cosas? La respuesta es porque muchas veces nos hace falta conocer al Dios que está en todo lugar. Nos hace falta conocer al Dios todopoderoso. A veces nuestra vida no está fundamentada en la palabra de Dios, y con poquito que nos muevan, nos hacen tambalear, nos hacen mover, y empezamos a dudar de Dios. Pero en esta tarde vamos a estudiar esta promesa de que Dios está con nosotros. Y cómo podemos relacionar los problemas emocionales que ha causado la pandemia con el hecho de que Dios está con nosotros. Bueno, pues es muy fácil, porque cuando tú estás consciente de que Dios está contigo, esto no te va a afectar. ¿Por qué? Porque tú sabes en quién has creído, sabes que aunque deje de llover, aunque no haya que comer, Dios está de tu lado. Y bueno, para eso vamos a ver que uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente y Dios es omnipotente. Hace un tiempo escuché una anécdota de una señora que había ido a la iglesia. Y esa señora, cuando salió de su casa, le dijo a Dios: Dios mío, yo voy a ir a la iglesia, pero te encargo mi casa. Por favor, Señor, cuídala, que no vayan a entrar ladrones a la casa, que no vayan a venir y robarme. Y Señor, yo me voy confiada a la iglesia porque yo sé que tú te quedas en mi casa. Bueno, pues sucede que durante la enseñanza, durante el sermón, el pastor dijo: hermanos, Dios está en este lugar. Entonces, y lo repitió varias veces: Dios, hermanos, está en este lugar, aquí está Dios. Y cuando lo repitió la segunda, la tercera vez, la señora reaccionó y dijo: si Dios está en este lugar, si Dios está aquí en la iglesia, entonces ¿quién está cuidando mi casa? Lo que hizo la señora es que se levantó rápido y se fue a cuidar su casa porque Dios estaba en la iglesia. Y bueno, esta es una historia, pero es hasta pues es hasta chusco, ¿no? Porque uno de los atributos de nuestro Dios, del Dios en el que hemos creído, es que Dios es omnisciente. Vamos a buscar un pasaje en la Biblia, Jeremías capítulo 23. Por favor, si me ayudan a buscar. Usen su Biblia, usen sus celulares. Vamos a ver qué dice Dios. Jeremías 23, 23. Dice: yo soy Dios, dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no desde muy lejos. Vean el 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová,
en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Fíjate, ¿nos podemos esconder de Dios? ¿Dónde te puedes esconder de Dios? No hay un lugar donde nos podamos esconder de Dios. Dios está presente en todo lugar, con la totalidad de su ser. Dios está en todo lugar, pero no es que Dios sea parte de todo, porque esa es una doctrina, es una filosofía llamada panteísmo, la cual enseña que Dios está en todo lugar. Digo, que Dios está en las cosas, pero no, Dios está en su creación, pero no es parte de la creación. O sea, Dios está aquí con nosotros, está contigo, con ustedes, está en todo lugar. Dios está presente sin ser parte de todas las cosas, porque Él mismo lo creó. No hay un lugar donde Dios no esté. Pero también ese es un atributo, y eso es importante que sepamos, porque Dios está aquí, Dios está conmigo, pero Dios está también contigo. Hace unos días platicaba con una persona y él me estaba comentando algunas situaciones que tiene en cuanto a ansiedad, depresión. Y yo le preguntaba, ¿tú crees que Dios está contigo? Y esa pregunta también te la hago, y esa es parte de las preguntas que se hicieron. ¿Pero por qué? Porque Dios es omnisciente. Digo, sí es omnipotente, es omnisciente, significa, es omnipresente, significa que está en todo lugar. Y es omnisciente, significa que Dios lo sabe todo. O sea, que Dios no solamente está en este lugar, sino que aparte sabe todo lo que nos pasa. Miren, cuando tenemos nuestras reuniones presenciales, yo a veces me acerco a platicar con algunos de ustedes y algunos son bien platicadores. O sea, llega así, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué? Y platicamos, pero otros son callados. Bueno, aunque tú seas una persona callada, Dios conoce lo que estás pensando. Dios sabe todo. Eso es algo maravilloso. Estas verdades, cuando no se conocen, cuando no estamos conscientes de que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, y que Dios es omnisciente, cuando las desconocemos, vienen los problemas y nos afectan, porque no estamos conscientes de la realidad de Dios. Entonces, este atributo también es importante. Vamos a buscar un pasaje que nos habla de ello. Es el Salmo 139, versículo 1. Este es un salmo muy, muy conocido. Dios sabe lo que necesitamos. Dios conoce los más íntimos pensamientos. Dios sabe todo. Esto es asombroso. Entonces, vean que dice el Salmo 139:1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuántos? Todos. Todos nuestros caminos son conocidos por parte de Dios. Yo estoy casado. Y si yo llegara a esconder algo a Moni, a mi esposa, yo sé que a Dios no puedo esconderle nada. Yo lo sé. Yo sé que Dios ve mi corazón, mi mente, mis pensamientos. Todo lo sabe Dios. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. O sea, todavía no estamos diciendo las cosas. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Dice, detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, no hay un lugar en donde Dios no esté. Si tú eres una persona que está alejada de Dios, un chavo que se ha alejado de Dios, pues tengo una razón, una noticia. Dios está ahí. ¿Cómo te vas a alejar de Dios? No te puedes alejar de Dios. Bueno, yo entiendo que alejar de Dios significa, o lo entendemos como dejar de congregarte, dejar de buscarle,
dejar de ir a la iglesia, pero tú dejas de hacer todo lo que hace un cristiano, sin embargo Dios está ahí. Dios conoce todos tus pensamientos, Dios sabe todo de ti. Dice el versículo 8, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está en todo lugar. Dios conoce todo. Esa es parte del ser de Dios, de lo grande, de lo maravilloso de Dios. Fíjense, un cristiano de hace algunos años dijo lo siguiente, se los voy a leer tal cual porque no quiero dejar de decir esta referencia. Fíjense, dice, Dios conoce, ¿ya están listos? ¿Ya están listos? ¿No se han dormido? Dios conoce instantáneamente, fíjate, Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas. O sea, Dios no va a decir, a ver, ¿qué dice aquí? No alcanzo a leer. No, Dios conoce cada cosa y todas las cosas sin esfuerzo. Conoce cada mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, cada pluralidad y todas las pluralidades, cada ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios. Fíjense, mi hija está tomando clases en línea y la otra vez me decía, en la semana me dijo, papi, estoy estudiando, me dijo. Ah, pues qué padre, le dije y le dije, ¿qué te gustaría estudiar? ¿Te gustaría ser alguien que cuide la salud de las demás personas? ¿Te gustaría ser alguien que defienda a las demás personas? ¿Te gustaría ser alguien que cuide las plantitas? ¿Alguien que cuide los animales? Y le empecé a decir qué es lo que ella quería estudiar. Bueno, Dios no tiene necesidad de estudiar nada. Él sabe y conoce todo. Todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cada secreto no declarado, todos los tronos, dominios, dice este autor, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, movimiento, espacio, tiempo, vida, muerte, bien, mal. Dios conoce todo. ¿Por qué entonces a veces como cristianos nos sentimos incomprendidos? Nos sentimos solos. Bueno, eso no lo dijo esta persona. Sigo leyendo la cita. Porque Dios conoce todas las cosas perfectamente. Él no conoce alguna cosa mejor que otra, sino que las conoce a todas por igual. Él nunca descubre nada. O sea, Dios nunca le vas a tomar por sorpresa de nada. Nunca se sorprende, nunca se asombra. Nunca se siente intrigado tocante alguna cosa, ni busca información. Ese es nuestro Dios. Dios está en todo lugar, fin de la cita. Dios está en todo lugar, lo sabe absolutamente todo, pero fíjense, aquí viene algo interesante, pero Dios no se manifiesta en todo. O sea, Dios está aquí con nosotros, pero otra cosa es que Él se manifieste. La pregunta número 2 que les hicimos ahí en el link dice, ¿tienes la certeza de que Dios está contigo? Mira, si no la tenías, después de haber leído esto, yo creo que debes de tenerla. Pero fíjense que casi todos, los anónimos y no anónimos, dijeron que sí. Un anónimo dijo, sí, a veces podré dudar, pero a lo largo de mi vida
Dios me ha demostrado que Él no me deja y siempre cuida de mí, dijo un anónimo. Otro anónimo dijo que sí. Dice, realmente creo que en medio de todo lo que confío y creo que Dios está conmigo. Dice, realmente creo que en medio de todo lo que confío y creo que Dios está conmigo. Fíjense, Leslie dijo, sí, pero lo tengo por fe, porque creo que el Dios de la Biblia que estuvo con el pueblo es mi Dios y también está conmigo. Esto es algo importante, ¿por qué? Porque creemos, la pregunta fue, ¿tienes la certeza de que Dios está contigo? Sí, por lo que dice la Biblia y por la fe. Son dos argumentos importantes y son buenos argumentos. La cuarta pregunta, vamos a pasar a la cuarta. Dice, ¿has dudado alguna vez de que Dios está contigo? ¿Y por qué ha sido tu duda? Saben, la mayoría de los anónimos y no anónimos, la mayoría de los anónimos dijeron, ¿has dudado alguna vez que Dios está contigo? La mayoría dijo, sí. Creo que eso me pasa cuando le fallo a Dios. Y aquí vamos a entrar en algo importante, porque recordemos y tengamos en mente esto. Dios es omnisciente, es omnipresente. Significa que está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Hay expresiones en la Biblia donde se habla de que Dios escondió su rostro. Pero no es que Dios se haya ido lejos, o sea, Dios no se está manifestando, pero Dios está ahí, o sea, porque es un atributo. Y dijo este anónimo, sí, creo que eso me pasa cuando le fallo a Dios. Siento que se aleja de mí, pero luego me doy cuenta que soy yo quien me alejo de Él. Otro anónimo dijo, la verdad sí, por cosas que me ha quitado, personas que ha alejado de mí, o situaciones que ha permitido. O sea, hay varias cosas como esta persona se dio cuenta. Otro dijo, anteriormente, por haberle fallado a Dios. Vean cómo casi todos están muy similar la respuesta. Otro dijo, a veces cuando hago algo malo y siento que estoy haciendo algo mal, creo que Dios me deja porque cometí un error. Otra persona dijo, sí, hace mucho tiempo cuando pequé y pensé que Dios se había alejado de mí. Miren, volvemos a lo mismo, no es que Dios se va a otro pueblo o otro mundo. No, Dios lo llena todo. Pero si pecamos, Él se aparta, o sea, no se manifiesta. No tiene comunión contigo. Dice Isaías, se los leo. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Isaías 59:2 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. La Reina Valera dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando nos sentimos solos por causa de nuestro pecado, pues es normal, porque Dios nos está manifestando ahí. Dios nos está obrando ahí. David, en el Salmo 51, él hace una confesión de su pecado y él reconoce que se había apartado de Dios. Dice en el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, él estuvo confesando su pecado. Él estuvo declarando su pecado, porque mientras nosotros no confesemos nuestros pecados, Dios no está con nosotros. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Dios está contigo. Pero si tú fallas, si yo fallo, si yo peco, Dios se aparta de mí.
Dice la Biblia en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Fíjate, no me eches de delante de ti. Platicando con otra persona, y le decía, bueno, él me externaba que se sentía solo. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿tú has pecado delante de Dios? Y él me contestó, me dijo, yo no he pecado delante de Dios. Entonces Dios está contigo. Cuando nosotros pecamos, Dios se aparta, voltea el rostro, se aparta de nosotros. El salmista dice, no me eches de delante de ti. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual Dios no está con nosotros? El pecado. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Pero cuando nosotros venimos en arrepentimiento, Dios otra vez está con nosotros. El verso 17, Salmos 51:17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si alguien peca, pues Dios se aparta de él. Pero cuando viene arrepentido, al corazón contrito y humillado, Dios no lo aleja. No le dice, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. Si tú vienes en arrepentimiento, Juan escribió y dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, ¿cómo volver a tener esa comunión con Dios? Por medio de Jesucristo. Fíjense, Sansón fue una persona que Dios lo dejó y él ni siquiera se dio cuenta cuando estaba con Dalila. La Biblia habla que él pues empezó a una relación prohibida. Tú como joven puedes empezar una relación prohibida y Dios se aleja de ti, se aparta de ti, te ve de lejos. Ahí está, conoce lo que piensas, lo que haces, conoce todo de ti, pero no te está respaldando, no está contigo. Esta promesa de decir estoy contigo es vamos juntos, vamos a hacerlo los dos. Pero cuando tú te alejas de Dios, te dejas solo. Aunque Él está ahí, estás solo. Y con Sansón sucedió eso. Él se metió con una persona, una filistea, una persona que no era del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Dios se apartó de él. Dice Jueces 16:20, yo se los leo, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, la tremenda Dalila. Le gustaba jugar con Sansón. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, cuando vas camino al pecado ni te das cuenta. Pero ya Dios se apartó de ti. Pero no todo es causa de pecado tampoco. Pueden existir otras causas por las cuales podemos pensar que Dios no está con nosotros, como lo que les comentaba de este joven, que él se sentía solo. Imagínate que mi hija se siente sola y yo estoy con ella. Así es Dios. Dios está con nosotros, pero nosotros muchas veces no estamos con Él. O sea, no estamos en comunión, en oración. Todos como cristianos, todos no estamos exentos de sentirnos solos. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? Elías va y se mete a una cueva y dice, solo yo he quedado. Él se sentía solo. A lo mejor en esta pandemia te has sentido solo. Dices, nadie me escribe, nadie me habla. ¿Cómo va? ¿Mejor que qué? Mejor que me coma un gusanito, ¿verdad? Bueno, esto también, miren, si algo hemos de aprender también de esta pandemia es que necesitamos ser amigos. Necesitamos convivir. Bueno, las reuniones de jóvenes no tienen, bueno, ¿cuánto? Vamos para 2 años. Pero quizás tú en 2 años no has hecho muchos amigos.
uno o dos, o vas y ni saludas, ¿verdad? Esto también debe de llevarnos a comprender que necesitamos tener comunión con los demás. A veces acá entre el grupo de servidores platicamos, oigan, ¿han visto a fulanito o a sutanita? Y ¿quién es? ¿Quién es? Y pues rescatamos fotos ahí de los eventos, mira, es él o es ella. No, pues nadie la conoce o nadie lo conoce. Y en su Facebook se pone, si se llama María, se pone, no sé, Mary o su animal preferido, no sé, pues cómo la buscamos ahora que estuvimos, que hemos estado en cuarentena, nos hemos dado la tarea de buscar algunos, pero no pudimos dar con todos y ahora que reanudemos las reuniones, vamos a estar con nuestra lista ahí. A ver, tu celular, tu WhatsApp, tu Facebook, tu Twitter. No se crean, chavos. Pero sí nos gustaría tener más comunión. Bueno, Elías, el hombre de fuego, se sintió solo. Se sintió solo. ¿Y esto por qué? Porque a veces ignoramos a Dios. Fíjense, a la pregunta, ¿has dudado alguna vez que Dios está contigo? ¿Y por qué ha sido tu duda? Pablo Martínez, Pablito, saludos. Dios te bendiga, gracias por participar. Muy bien. Pablo Martínez dijo, no, pero sí he olvidado que lo está cuando me preocupo o trato de hacer y resolver las cosas solo. O sea, tú puedes, a mí me ha pasado también lo que Pablo dice, o sea, Dios está conmigo, pero durante el día a veces se me olvida que Dios está conmigo. Y de repente trato de solucionar cosas solo. Y ya viene el Espíritu, ¿verdad? Viene la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros estemos conscientes. Porque pues quizás no estás en pecado. Quizás tú has estado tu vida bien. Pero se te olvidó que Dios estaba contigo. Imagínate. Imagínate que se te olvide eso. Si eso es parte fundamental de nuestra vida. Ahora, ¿por qué Dios está con nosotros? Aquí vamos a ver un poquito sobre el por qué Dios está conmigo. Bueno, Dios no está conmigo por ser güero y de 1.90 y de ojos de color, ¿verdad? No, Dios no está por eso conmigo. ¿Por qué Dios está conmigo? Bueno, vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 12. Esta semana estuve platicando con un chavo que llegó ahí al trabajo y yo le decía, él no conoce de Cristo, pero ahí llegó y estuvimos platicando un ratito. Y le dije, ¿por qué crees que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y él, no me contestó. No le di tampoco tiempo para que me contestara, sino que seguí la plática. Y le decía, mira, Jesús es el que nos lleva al Padre, porque nosotros por nosotros mismos somos incapaces de llegar a Dios. Vean el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, aunque Cristo está en todo el mundo, porque es omnipresente, las personas pueden estar sin Dios y lo usamos, ¿no? Es que Él está sin Dios, ¿verdad? Pero ¿eso qué significa? Que no tiene comunión con Dios. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Fíjate, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, ese pero es súper importante. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ustedes, tú, yo, los que están siguiendo la transmisión, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Repite conmigo, por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. No es que nosotros hayamos sido muy buenos y nos hayamos merecido que Dios esté con nosotros. Dios está conmigo por el sacrificio de Jesucristo.
Entonces esto es importante porque nadie se merece que esté con Dios. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos, pero somos justificados gratuitamente por Jesús, por su sangre. Entonces, en el Antiguo Testamento, recuerden cómo era tener comunión con Dios. Tenían que sacrificar un animalito. Tenían que hacer expiación, un pago por el pecado. Y ahora, a través de Cristo, nosotros que antes éramos lejanos, hemos sido acercados, hemos sido hechos cercanos a Jesús, a Jesús y al Padre por su sangre. Vamos a Efesios 1:6. Uno del 3 al 7, pero vamos a leer, no todo porque si no nos va a dar tiempo. Vean el 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por medio de Jesucristo. Entonces este muchacho que estaba platicando con él, le digo, mira, ¿por qué vino Jesús a morir en la cruz? Vino a morir en la cruz para llevarnos al Padre. Nuestra comunión con Dios depende del sacrificio de Jesús. Claro, ya una vez siendo salvos, nosotros tenemos el deber, como dice Pedro, como aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero aún así, yo no he conocido una persona que se convierta hoy y sea santo toda su vida. No la hay, porque somos seres imperfectos. Cometemos muchos errores. A veces son errores de inmadurez más bien. Otras veces son pecados. Y necesitamos venir constantemente a Jesús. Por eso Juan decía que si alguien ha pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, es por Jesús. ¿Por qué tenemos comunión con Jesús? ¿O por qué, cómo es que se hace válida la promesa de que Dios está con nosotros? Por el sacrificio. Vamos ahí a Efesios 2, 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjate, y mediante la cruz, no mediante nuestras obras, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Versículo 18, porque por medio de él los unos, o sea nosotros los gentiles y los judíos, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios está con nosotros por los méritos de Cristo. Por eso la gente a veces, si tú vas a la calle y le dices, Dios está conmigo, pues sí, ¿qué demás tienes tú que yo? Pues la verdad es que somos muy iguales. Bueno, se supone que ya en Cristo somos diferentes y entramos al proceso de santificación. Pero Dios está con nosotros por los méritos de Cristo. Dios está con nosotros. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo. Si estás con tu hermano, con tu primo, porque sé que a veces nos reunimos con más, ¿verdad? Con nuestros familiares. Miren, vamos a entrar a un punto importante. Vamos a la pregunta 3. ¿Cuál es la pregunta 3? ¿La tienen en sus mentes? ¿La escribieron? Esta pregunta está buena. ¿Podemos sentir a Dios? ¿Podemos sentir a Dios? Fíjense. ¿Qué creen que contestaron los anónimos? Dijeron, sí, sí, sí. Casi todos contestaron que sí. Un anónimo dijo, sí, solo que a veces me cuesta trabajo entender cómo podemos sentirlo. Otro anónimo contestó, realmente siento que cuando estamos en comunión con Dios, puedes sentir su presencia. Fíjate,
Otra persona contestó, definitivamente sí. Y no se trata de sentir algo en la carne. Es algo totalmente espiritual y requiere de fe. Bueno, ahí es, o sea, sí es espiritual, pero sí es cierto que podemos sentirlo. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Y somos un solo ser. Entonces, lo que sentimos en el espíritu se puede reflejar también en el alma y se puede reflejar también en nuestra carne. Fíjate. Otra persona, Fanny Maldonado, gracias Fanny por contestar. Dios te bendiga, saludos. Dijo, sí, lo he experimentado y han sido sensaciones que no puedo describir. O sea que nos dejaste igual, Fanny. Sí lo podemos sentir, pero no lo podemos describir. Adrián Villa García dijo, sí, de muchas formas. Yo en lo personal, por ejemplo, dijo, puedo decir que siento a Dios siempre que estoy fuera de casa, como si algo me envolviese totalmente. Me ha guardado y protegido de muchos peligros. Bueno, esta es la experiencia de Adrián y es una experiencia padre. Otro joven, Misael Suárez, Dios te bendiga, Misael. Gracias por participar. Les vamos a dar las gracias. No, les vamos a dar ahora para el campamento. No se crean. Misael Suárez dijo, se puede sentir claramente, principalmente en la adoración. O sea, hay un ambiente. Miren, a mí muchas veces me ha pasado lo que vamos a leer a continuación. Vamos a Lucas 24:13. Hay un ambiente espiritual. Hay un ambiente en el cual Dios se manifiesta más, se puede decir que de una manera más tangible. Es casi palpable. Pero como Dios es espíritu. Pero aún así como Dios es espíritu, puede venir a nuestro espíritu, obrar en nuestros corazones. Vean que dice Lucas 24:13. Aquí esto fue después de la resurrección. Ya Jesucristo había resucitado y dice en el 13, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, fíjense, Jesús ya resucitado, dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero ellos no sentían a Jesús. Ellos iban y se les emparejó Jesús. Y dice versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estaban tristes? Porque se había muerto Jesús. Estaban tristes porque Jesús ya no estaba físicamente ahí. Pero vean, Jesús en su misericordia se manifiesta. Y ellos empezaron a relatar cómo es que Él había muerto y cómo es que habían unas personas que habían dado el aviso de que Jesús había resucitado. Pero ellos estaban incrédulos. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Les empezó a hablar la Biblia. Versículo 32. Bueno, 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y fíjense lo que dijeron en el 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
sea, Dios estaba ahí tocando su vida. Y Dios puede tocar tu vida de tal manera que tu corazón arda con el fuego santo de Dios. Hasta hay un canto, ¿no? Que yo siento un fuego que me está quemando. ¿Sí se lo saben? Ahorita la cantamos. Podemos sentir a Dios. Alguna persona también contestó y me dijo, bueno, yo nunca lo he sentido. Yo sí creo que Dios está conmigo, pero nunca lo he sentido. Bueno, eso está muy bien. El hecho de que tu fe esté basada en la palabra. Pero no nos debemos de olvidar que tenemos un Dios vivo. Un Dios que se acerca al hombre, que está contigo, que te consuela, que te abraza, que te demuestra su amor. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba, pues me sentía solo, me sentía triste, me sentía, como decimos los jóvenes, agüitado, y Dios me dio una palabra ahí en Jeremías, y Dios me dijo, porque con amor eterno te he amado. A ver, ¿quién ama como Dios? Bueno, pero cuando esa palabra vino a mi corazón, cuando Dios habló a mi vida, pues yo sentí su presencia. Y bueno, yo siento la presencia de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios vivo. Mi corazón arde. A veces no arde, también esa es otra realidad. Pero no significa que porque no arda, Dios no está conmigo. No, eso no significa. Arda o no arda mi corazón, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Entonces es importante que nosotros experimentemos también la gracia, la obra, la presencia de Dios. Que su presencia esté sobre mí, sobre ti también. Vean, vamos a ver. Vamos a buscar otro pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Miren, cuando Dios habla a tu corazón arde. Solamente que esté muy frío, que sea un corazón de témpano de hielo. Pero si tu corazón está en el Señor, tu corazón va a arder y vas a decir, eso es palabra de Dios para mí. Dios me está hablando. Dios está con nosotros. Claro, arde de forma espiritual. O sea, no es que nadie ve un fuego aquí. ¿Tú lo estás viendo? ¿No? Nadie ve un fuego aquí. Pero hay un fuego acá. Gracias a Dios. Segunda de Timoteo 4:16. Vean que dice Pablo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Quién estuvo con el apóstol Pablo? Nadie. Solo Dios. Vean el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Dónde estuvo el Señor? A su lado. Elías, el que se sintió solo, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y todos nosotros jóvenes, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, Dios está conmigo, contigo. Dios está en todo lugar. Esa es la promesa de Dios. Y tú necesitas saber esto para que no te sientas solo. Tú necesitas saber esto para que no te deprimas, para que no tengas miedos, para que no tengas inseguridades, para que no te entristezcas. Sobremanera, ¿no? Claro, sabemos que también ahí hay un equilibrio, porque a veces Jesús mismo lloró por la muerte de su amigo. Pero ahí está el Espíritu Santo para consolación. Versículo 18. Y el Señor me libró de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Qué tanto conoces al Señor? ¿Estás consciente que Dios está contigo?
Yo espero que sí. Miren, hay muchos pasajes. Otro pasaje que podemos leer, no lo vamos a leer ya por el tiempo. Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, dice que él tuvo una revelación de Dios. Dice la Biblia que él cayó como muerto a sus pies. Porque Dios se hizo manifiesto ahí. Entonces, esto es importante que tú sepas que Dios está contigo. Ahora, el extremo es depender de esas experiencias solamente. Y no depender de su palabra. Debemos de depender de su palabra. Una de las ideas equivocadas que han surgido es que nuestro Dios, pues sí, nuestro Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, pero está allá en su trono. Y nosotros estamos aquí solos luchando. No. Dios está con nosotros, como poderoso gigante, dice también la Biblia. ¿Podemos sentir a Dios? Respondió Vanessa Valadez, dijo, sí, su presencia quita valor a todo lo demás. Sin embargo, y con esto vamos a entrar a otra parte, sin embargo, si en algún momento no lo siento, sigo teniendo la certeza de que Dios está conmigo. Fíjense que dijo Vanessa Valadez. Sí, su presencia quita valor a todo lo demás. Sin embargo, si en algún momento no lo siento, sigo teniendo la certeza de que Dios está conmigo. Esto es el equilibrio. Porque no caminamos por sentimientos, no caminamos por vista. Caminamos por la fe. Miren, Jesús, le reclamó a Tomás, el discípulo, el que era incrédulo. Dijo Tomás, si no metiere mi mano en su costado, no creeré. Si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Y cuando Jesús se manifiesta, Jesús reprocha la incredulidad de Tomás. Entonces, Tomás, cuando el Señor le dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, lo que decía Vanessa es correcto. Sí, yo sí lo he sentido. Pero si no lo siento, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está conmigo. Entonces yo les comentaba que nos podemos ir al otro extremo. Pero hay que buscar el equilibrio. Oremos, busquemos a Dios. Dios está con nosotros. Y tengamos esos tiempos de comunión. Tengamos esos tiempos en que la presencia del Señor sea tal que nos postremos delante de Él. Y si no está la presencia como quisiéramos que esté así palpable, de todos modos tenemos que postrarnos, porque Dios está ahí. Dios no está limitado a nuestras emociones o sentimientos. Ahí está siempre, aunque no lo sintamos, Dios siempre está ahí con nosotros. Si nosotros somos cristianos, Dios está ahí, a favor de nosotros siempre. Ahora, veamos también otro aspecto. El hecho de que Dios está conmigo, ¿no me pasará nada malo, entre comillas? ¿Qué opinas? La respuesta es que Dios está con nosotros para fortalecernos en el día malo, para ayudarnos aun cuando las cosas no salgan bien. Vamos a buscar un pasaje, Hechos capítulo 18, por favor. Hechos 18, 9. Fíjate, esa parte está interesante. Bueno, todo es interesante. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dice el 11, y se detuvo allí
1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pablo, Dios le dijo, no temas, habla y no calles, porque yo, dice el Señor, estoy contigo. Pero Dios estuvo con Pablo en este momento y también estuvo con Pablo cuando fue martirizado. Entonces tenemos que tener el equilibrio. Dios está porque muchas personas dicen, bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué le dio el COVID a tal familiar? Bueno, Dios está contigo para que en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, Dios te fortalezca. Tú sientas la gracia de Dios. Tú veas que el Señor ahí te va a fortalecer. Isaías 43, yo se los leo, también es un pasaje muy conocido. Fíjate, dice 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La promesa de Dios no es que no vas a pasar por las aguas. O cuando pases y si pasas por el río no te anegará. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, la promesa de Dios es que a pesar de que pases por esas situaciones, Dios está contigo. Esto es lo correcto, porque no podemos decir, bueno, si Dios está conmigo, entonces ¿por qué me chocaron el carro? Si Dios está conmigo, ¿por qué la otra vez me asaltaron? No, bueno, Dios está contigo y te va a guardar, te va a preservar o te va a mostrar el propósito de las cosas. Bueno, porque también entendemos que de algo nos tendremos que morir. Pero el día que Dios te llame a su presencia, aún el último momento Dios va a estar contigo. De lo que te vayas a morir o de lo que yo me vaya a morir. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No es que no vas a pasar por las aguas, es que aun cuando estés pasando por las aguas y si pasas en un río muy caudaloso, Dios va a estar ahí contigo. Recuerdo que hace muchos años, cuando yo empezaba en el cristianismo, tenía alrededor de unos 17 años. Y bueno, pues en el periodo de vacaciones fui a mi casa, a mi pueblo. Y yo estaba predicándole a mi papá. Mira, mis papás no eran cristianos, nadie en casa era cristiano, yo era el único cristiano. Entonces fuimos a cortar leña, llevamos el camión y fuimos a cortar leña. Van a salir ahorita los ambientalistas, ¿verdad? Ay, ¿por qué cortan leña? No, bueno, allá es permitido cortar leña. Es para consumo propio. Entonces, mi papá me había dicho, hijo, si venimos temprano de cortar leña, te voy a acompañar a la reunión. ¿Cómo creen que yo estaba? No, pues yo fui con todas las ganas a cortar leña, agarré el hacha, a cortar leña, cargamos el camión, pero de donde yo soy llueve mucho. Entonces, resulta que ya veníamos y el camión se atascó. En un lugar fangoso, empezó las llantas a girar, a patinar. Entonces, yo estaba, pues, orando. Y yo le decía, Señor, mi papá dijo que si llegábamos pronto íbamos a ir a la iglesia. Señor, no permitas que esto nos quite la bendición de poder llevar a mi papá. Ustedes saben, los que tienen sus papás que no son cristianos, cuán difícil es que los papás a veces vayan. Entonces me puse a orar y me fui atrás del camión y le dije, papá, dale, y bien atascado. Entonces a la tercera vez, yo estaba en oración, a la tercera vez yo vi cómo se levantó las llantas del camión. Se levantó y cuando le dio, salió el camión. Y Dios nos permitió ir a la reunión. ¿Cómo creen que llegué en esa ocasión a la reunión? Con un super gozo. Mis papás ahora ya son cristianos, ahora mi papá predica la Biblia, pero no fue fácil. No fue fácil, pero Dios estaba y está conmigo.
Y si les contara muchas anécdotas, pues nos podemos llevar mucho tiempo. Aquí lo importante es saber que Dios, según su palabra, versículo 5 dice, no temas porque yo estoy contigo. Y necesitamos experimentar esa gracia y esos milagros de parte de Dios. El Dios vivo, el Dios que no nos deja ni nos abandona. En el Salmo dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Dios está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Hace unos días, en esta semana, a un amigo que trabaja en el Didi, levantó una persona, una pareja, pues, en la aplicación, ¿verdad? Pidieron el Didi y los llevó y dice mi amigo, desde que subieron yo los vi sospechosos. Entonces el fulano, él viendo por el retrovisor, saca un arma y la pone acá enfrente. Y cuando se bajan del camión, del coche, él cometió el error de no asaltarlo adentro, de no encañonarlo adentro. Gracias a Dios, porque Dios está con mi amigo, así como está conmigo. Entonces, cuando lo apunta por fuera, él estaba viendo todo, él llevaba todo, ahí estaba atento a todos los movimientos. Cuando se baja la muchacha, él viene con la pistola y lo quiere asaltar. Entonces, en cuanto se baja la muchacha, él arranca y se va. Y él me decía, no sé si fue Dios o qué. Y yo le decía a él, le digo, claro que fue Dios, ¿quién más va a ser? Dios está con nosotros y nos puede cuidar y nos guarda. Yo estoy contigo. Dice otro salmo, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. No estamos solos. Conozco a una joven de aquí de la iglesia que hace un tiempo perdió a su mamá. Y fuimos y la acompañamos, estuvimos con ella. Y yo veía en esta joven una solidez en la palabra. ¿Y por qué? Porque aunque mi padre y mi madre me dejen, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está contigo también. Si por causa del evangelio tus papás se alejan un poco de ti, Dios está contigo. Llegará el momento en que ellos van a entender la palabra de Dios, porque también hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya después veremos esa. Entonces, sea lo que sea, pase lo que pase, Dios está contigo. Miren, vamos a ver unos últimos pasajes para ir concluyendo. Josué 1, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver 3 pasajes más. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. ¿Alguien ha leído el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Es impresionante, es maravilloso ver cómo Dios hablaba con Moisés. Pero no solamente fue para Moisés, no solamente fue para Josué, también es para mí y también es para ti. La vida que llevó Moisés, la vida que llevó Josué, la vida que llevó Elías, la vida que llevó Pablo, la vida que llevaron los cristianos en aquel tiempo, es para nosotros la comunión con Dios, el que Dios se manifieste claramente, el que Dios te esté hablando, el que Dios te esté ministrando. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. O sea, tampoco es de que Dios está conmigo y no voy a hacer nada. No, porque eso también es un extremo. Sí, Dios está conmigo, pues Dios que resuelva mis problemas. No, Dios está a tu lado para que juntos, Dios y tú, vayamos haciendo la parte que cada uno nos corresponde. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Pero la promesa es, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Otro pasaje, Isaías dice, no temas, porque yo estoy contigo. No debes de tener miedo del coronavirus.
Ahora mi esposa me estaba diciendo que una avioneta que viajaba a Vallarta tuvo un accidente. ¿Cuántas personas se murieron? 5, creo que 5 personas se murieron en una avioneta que se desplomó. O sea, no sabemos, yo no sé cuándo me voy a morir, pero la promesa es, no tengo por qué temer, porque Dios está conmigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Qué maravilloso, ¿no? Yo creo que esto, jóvenes, esto es una promesa que tienes que atesorar en tu corazón. Esta promesa es vital para nuestra vida. Es vital para nuestro desarrollo como personas, como el día que Dios te dé una novia, una esposa o un esposo, el día que Dios te lleve a formar una familia, Dios está contigo. No tenemos por qué tener temor. Entonces, vamos a orar, vamos a entonar un canto. Y yo quiero que tú te quedes con esta palabra. Dios está contigo. Dios está conmigo. En el libro de Hebreos escribió el autor de Hebreos y dijo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos libre acceso a Dios. Dios está con nosotros, pero tú estás con Dios. Diariamente, todos los días, debemos de estar en comunión con Dios, porque Dios ahí está. No le ignores. No pienses que Dios está dormido. Dios está contigo y está conmigo. Nuestra confianza está en Dios, en el Todopoderoso. Él lo llena todo en todos. Él está aquí, Él está en todo lugar. Debemos nosotros de mantenernos en el lugar santísimo siempre. Vamos a orar, ¿qué te parece? Y mi deseo, mi petición, mi oración delante de Dios es que Dios se manifieste, porque yo sé que está ahí. Pero mi petición y mi deseo es que Dios se manifieste a tu vida, que tú puedas experimentar la gloria de Dios, experimentar la presencia de Dios, que tú puedas ver su poder, que tú puedas ver su gloria. Que en cada problema, que en cada situación, siempre sepas que Dios está a tu lado. Como dijo el apóstol Pablo, todos me dejaron, pero Dios estuvo a mi lado. No tenemos de qué temer. Platicaba también con otra persona esta semana y le decía, no temas. Dios tiene una línea trazada para tu vida. Simplemente preocúpate por hacer su voluntad. Él tiene cuidado de todo lo demás. Dios está contigo. Vamos a entonar un canto. Estás aquí, Señor. Pues, Estás aquí, Señor. Como el aire respiro tu amor. Tú estás aquí, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Estás aquí, Señor. Gracias porque Estás aquí. tenemos entrada a tu presencia, Señor. Estás aquí. Manifiéstate en este lugar. Manifiesta tu presencia en cada uno de los lugares donde se encuentren los que nos están viendo, Señor. Tu amor. Aleluya. Puedo escuchar Tu voz. Puedo escuchar tu voz.
como el pan, sustentas mi ser. Te amamos, Señor. Estoy hambriento de ti. Estoy perdido sin ti. Oh Señor, que siempre estemos contigo, Señor. Porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Hambriento de ti. Y Aleluya, Señor. Te amamos y te bendecimos. perdido sin ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, mi Dios. Delante y detrás me rodeaste. Señor, tu presencia está en este lugar y te doy gracias. Que tu presencia, Señor, sea manifiesta en cada uno de los jóvenes, Señor. Y que nuestra confianza esté fuerte y firme en ti, Señor. Que aunque pasemos por las aguas, Señor, que no nos ahogaremos. Si pasamos por el fuego, Señor, las llamas no arderán en nosotros, porque tú estás con nosotros. Tú estás conmigo, Señor. Tú estás con mi familia, Señor. Tú estás con cada joven. Gracias, Señor, porque tenemos esa certeza. Y nuestro deseo, estamos hambrientos de ti, nuestro deseo es estar allí en tu presencia, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, nuestro deseo, Señor, es habitar constantemente en tu presencia, aunque sabemos que tú estás, porque eres omnipresente. Pero queremos estar conscientes de que tú estás a nuestro lado, de que tú estás con nosotros, de que tú has derramado tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta maravillosa promesa que tú nos has dado y que se ha hecho una realidad por medio de la sangre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por cada joven. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor.